El Señor Jesús, que nos invita a la conversión, esté con ustedes. Queridos hermanos, en el quinto domingo de la Cuaresma, meditamos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Ya a una semana del Domingo de Ramos, nos encontramos con el Evangelio de la mujer adúltera. Es bonito ver a Jesús, a un Jesús que se preocupa personalmente por esta mujer, una mujer que había sido tratada como objeto. La hipocresía de los fariseos y de los escribas es tan notoria porque, como es obvio, nadie puede cometer adulterio estando solo. Y son muy fuertes para juzgar a esta mujer. No les importa si el resultado de esta trampa que quieren tenderle a Jesús termina en la muerte de esta mujer. Jesús acaba de bajar de orar en el monte de los Olivos y, presentándose en el templo, está enseñándole a la gente. Dice: la multitud se le acercaba, y en medio de esa multitud están los escribas y fariseos que quieren tender trampas. ¿Hasta qué punto, a este punto del capítulo 8 del Evangelio, cuántas predicaciones, cuántos milagros han visto los escribas y fariseos? Y sin embargo, ninguno ha sido suficiente para que su corazón se ablande, para que dejen entrar el mensaje de Jesús. Y lo escuchan, pero lo escuchan para juzgarlo, lo escuchan para tener un pretexto para acusar a Jesús. Porque el cobarde busca pretextos de acusación, el cobarde pone trampas, el cobarde no acusa abierta y directamente. Y buscando estas trampas, le llevan a esta mujer. Si Jesús dice: apedréenla, entonces es claro que ese Jesús no es tan misericordioso como predica que debemos ser. Si Jesús dice que hay que respetar la vida de esta mujer, entonces este Jesús va en contra de la ley y por lo tanto no puede ser el Mesías. Pero humanamente Jesús es un hombre inteligente, es un hombre astuto. Entonces siempre se escapa Jesús por en medio. Cuando no es su hora,
siempre se escapa, y cuando llega su hora Jesús se queda callado, porque sabe que con un mínimo que se defienda no tienen suficientes razones para poder acusarlo. Entonces, aquí Jesús parece que no los escucha, mientras ellos lo acusan, mientras ellos gritan, mientras ellos exigen un veredicto de Jesús. Jesús parece que no escucha. Jesús parece ajeno a la situación y se pone a escribir en el piso, en la tierra. Y ellos siguen insistiendo. Entonces Jesús se levanta y dice esta máxima que es tan preciosa. Es tan preciosa para aquellos que hemos pecado y que nuestro pecado nos ha saltado a la cara y que nos hemos sentido acusados, y que a veces por nuestra propia conciencia, a veces por otros, y que en medio de las acusaciones, en medio de la vergüenza que suscita en nosotros ver la realidad de nuestro pecado, Jesús se levanta y habla a favor de nosotros. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y luego se vuelve a agachar y vuelve a escribir. Hay tantas teorías sobre aquello que Jesús escribió. Hay quien dice que empezó a escribir los pecados de cada uno de los presentes: adúltero, ladrón, etc. Y hay quien dice que empezó a hacer una lista de todos aquellos con los que esta mujer había cometido adulterio. No sé qué es lo que Jesús escribe, pero sé que eso es suficiente, junto con sus palabras, para que, empezando por los más viejos, o sea, los que habían acumulado más pecados, se empezaran a retirar y se les quitaran las ganas de apedrear y se les quitaran las ganas de poner trampas. La cuestión aquí es que nos surge de forma espontánea ponernos en el lugar de el pecador al que Jesús defiende y al que Jesús salva de la condena de los demás. Pero ¿cuántas veces tú y yo hemos sido esos escribas y fariseos que hemos llevado a pecadores ante Jesús esperando que Jesús los condene? ¿Cuántas veces hemos sido tú y yo aquellos que por ganar una disputa no nos importa la vida del otro, acabar con su vida? Hoy Jesús está de pie y viene a decirte que si estás libre de pecado, entonces juzgues a tu hermano y entonces avientes todas las piedras que quieras. Pero si no estás libre de pecado, si has sido perdonado una infinidad de veces, entonces, por sentido común, no tienes derecho a juzgar. Al que le corresponde juzgar está ahí, de pie junto al pecador, que también eres tú y que también soy yo. Y voltea y te dice: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y esta parte es importante. Muchos pueden acusarte, pero hay uno solo al que le corresponde condenarte. Y ese hoy no te está condenando, pero eso sí, te dice: vete y ya no vuelvas a pecar. Qué terrible sería que Jesús salvara la vida de esta mujer para que se fuera a volver a la misma vida, a seguir cometiendo adulterio. No es esa la fórmula. A esta mujer muchos hombres la habían tratado como un objeto. Jesús la trata
como persona. ¿Cuántas veces el pecado nos ha llevado a tratarnos a nosotros mismos como objeto? Jesús no quiere que vivas como si fueras un objeto. Jesús quiere que vivas como persona. Jesús quiere que, estando de pie, sabiéndote perdonado, no vuelvas a pecar. No vuelvas a recorrer el camino que te lleva al punto de la lapidación. Jesús te quiere libre. Jesús está ahí de pie junto a ti. Sea que te has dado cuenta de que eres un acusador y que Jesús viene a decirte que conoce tu pecado y que conoce tu historia, esa historia que los demás no conocen. Y esa historia que tú olvidas cuando juzgas al otro. Él la conoce. Jesús viene a decirte que también conoce esas acusaciones públicas que todos conocen, por las que te quieren lapidar. Y la respuesta es la misma. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús hoy nos está dando la oportunidad, en este quinto domingo de Cuaresma, nos está dando la oportunidad de sanar las historias. Nos da la oportunidad de voltear a ver al hermano al que hemos querido condenar. Y antes de juzgarlo a él, juzgarnos a nosotros mismos. Y comprender al otro. Y ayudar al otro. Si ya estuviste en esa situación y por gracia de Dios has salido, entonces ayudarlo, ser comprensivo, ayudarlo a salir de su condición de pecado. Si estás hundido en el pecado, pero es un pecado distinto del de tu hermano al que quieres condenar, entonces sé valiente y ayúdalo a él y ayúdate a ti a salir de esa situación, a levantarte, a irte y a no volver a pecar. Puedes vivir sin pecar, puedes vivir libre de ese pecado que te tiene atado. Que el Señor nos bendiga y que nos permita llegar a la Semana Santa convertidos y fortalecidos en la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.